Pues como os decía, vamos a dar paso ya a la siguiente mesa redonda. Os recuerdo, ahora sí que vamos a tratar de utilizar la aplicación porque se trata de una mesa redonda donde vamos a tratar, yo creo que uno de los temas importantes o pilares fundamentales del podcasting. Así que recordad, preguntas a través de la aplicación, la tenéis ya con vosotros, intentaremos ir moderándolas para trasladarlas a los ponentes o participantes de esta mesa redonda en los últimos 5 o 10 minutos, ¿vale? Vamos a hablar ahora de un tema que sí que ha estado siendo tratado de forma transversal o indirecta en muchas de las ponencias, mesas redondas, casos de éxito que hemos tenido aquí en este día y medio, pero ahora vamos a hacer realmente un viaje al centro del podcasting para hablar de cifras, la importancia de las cifras en la industria, cuánto representa la comunidad, descargas, monetización. Así que sí me parece, como os decía, muy importante porque vamos a tener una visión multidisciplinar de este tema y honestamente tengo la percepción de que sí que va a generar mucho interés y sobre todo muchas preguntas para todos los profesionales que van a participar en esta mesa redonda. Os los presento, como siempre sabéis que mi memoria es terrible, así que procedo a leerlos. Maribel Riaza de Storytel, Francesco Buccino, creo que lo he dicho bien, ¿está bien? Porque tenía la tentación de decir Buccino, pero me lo miré en Google Translate, que lo sepas, viniendo para aquí. Francesco Buccino de Megafon, Edu Alonso de Spotify, Isabel Peleteiro, que por el apellido podría ser paisana mía perfectamente, de IMOP y moderados por Marabad, que ya nos ha acompañado a primera hora de la mañana de El Extraordinario. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Pues me voy a poner aquí como esta mañana Natalie, que ya que fue tan divertida, tan graciosa, a ver si se me pega un poco sentándome en la misma silla. Bueno, encantada de moderar, de estar aquí con vosotros y con ellos en esta mesa redonda que tiene un título así que suena un poquito a novela Julio Verne, que por eso me apunté, Viaje al centro del podcast, pero luego el título sigue Números e industria. Entonces me voy a dejar arrastrar por esas dos palabras y vamos a intentar ser muy pragmáticos, enseñar mucho, aprender mucho, optimizar bien lo que decimos, ¿no? Y que, más que lo que decimos, que sea interesante y que todos podamos aprender de estos números e industria. Y en ese caso, pues lo que voy a hacer, en vez de presentaros, os voy a enumerar y me encantaría que fueseis vosotros los que os presentaseis y nos contaseis también un poquito en qué consiste vuestro trabajo, también para situarnos un poco y luego de cara a la conversación y las preguntas, que es lo más interesante, también que se pueda generar un diálogo pues, que tenga mucho sentido y que se pueda preguntar cada persona a cada uno de vosotros en función de vuestro trabajo y vuestro perfil. Empezamos por Isabel Peleteiro, directora general de IMOP. Si nos quieres contar un poquito en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Estoy francamente encantada y agradecida de poder compartir este foro, ¿vale? También tengo que decir que soy un poco suicida, ¿no? Porque después de cómo habla aquí la gente, atreverme a hablar, la verdad es que me da pánico. Pero bueno, ahí vamos. Efectivamente, soy gallega, lo dice mi apellido. Y me vine para aquí, bueno, pues al acabar la carrera, un par de años. Pero sí que es importante saber que cuando me vine, la revolución que teníamos era la revolución de la informática, la revolución de los ordenadores. Me vine con una beca del Ministerio de Educación para llevar a cabo la reforma de las enseñanzas medias y he tenido el privilegio de, en un momento donde estaba la revolución de la aplicación de las ciencias sociales a la informática, de contar pues, con los mejores maestros en un contexto donde todavía era difícil disponer de esa formación. A partir de ahí se me acabó la beca, me fui a la empresa privada, estuve primero en el Grupo Z y luego en distintas consultoras de investigación. Y es verdad que gran parte de mi vida, de mi trayectoria profesional, ha estado centrada en los medios de comunicación tradicionales. Televisión, radio, prensa, audiencias, contenidos, imagen, comunicadores. Y con la pandemia pues hemos pensado, oye, esto de los podcasts
¿Solo ruido o hay algo más detrás? Y de forma independiente, o sea, como promovidos única y exclusivamente por el instituto al que represento, lanzamos la primera investigación para intentar comprender un poco el ecosistema del audio. Hicimos algunas cosas más porque teníamos un gran desconocimiento. Tuvimos una segunda ola, ya lo hicimos a lo mejor un poquito mejor, pero también mal, y ahora hacemos otra tercera ola y tampoco lo acabamos de... Luego veremos por qué, pero tampoco lo acabamos de redondear porque estamos asistiendo a un mundo de cambio. Creo que solamente he asistido a las 2 ponencias anteriores, pero bueno, las 2 ponencias anteriores creo que son súper clarificadores de la velocidad a la que está cambiando esto y, por lo tanto, de las dificultades de medirlo. Bueno, la razón de estar aquí son estos estudios y luego pues, los veremos un poco y espero que aclaren algo. Fenomenal. Maribel Riaza, Publishing Manager de Storytel para los mercados en español. Muchas gracias, Mars, y gracias a la organización por contar con Storytel en estos días. ¿Qué hago en la organización? Bueno, comencé desde el principio, hace 7 años, de la mano de Javier Celaya, que está aquí acompañándonos, cuando nadie hablaba todavía ni de audiolibros ni de podcast, porque mientras en otros países, como Estados Unidos, los países nórdicos, Alemania, incluso Reino Unido, sí que habían seguido con una tradición del formato audiolibro, aquí en España pues, se había pausado. De la mano de Storytel emprendimos un gran reto que era dar a conocer un nuevo formato de entretenimiento y de acceso a los libros y a otras muchas cosas, como hemos estado viendo en este fantástico viaje de ya 7 años. ¿Qué hago en Storytel? Soy Publisher Manager para los mercados en español. Eso significa que soy responsable de todos los contenidos que hacemos propios para la plataforma. Porque Storytel tiene 2 líneas básicas de negocio. Por un lado está el streaming, que es como plataforma. A mí me gusta llamar librería, que es donde vendemos contenidos audio de terceros para nuestros usuarios, siempre en el modelo de suscripción ilimitada. Y luego tenemos también nuestra línea editorial, nuestras propias producciones. Entonces, desde pensar qué contenidos audio, por supuesto el formato audiolibro, pero también podcast u otro tipo de formatos con los que estamos experimentando, nos piden nuestros usuarios, tener contacto con los creadores de contenido y con el talento para llegar a acuerdos con ellos, producirlo internamente y publicitarlo, toda esa línea de valor. Para deciros también algo más a nivel personal, que nos pidió Mar para que nos conocieses un poquito más, debido a estos 7 años de relación profesional con el audiolibro, cuando comencé a trabajar en esto, pensé que era algo muy moderno, ¿no? Y algo diferente, ya que podíamos hacer deporte o hacer las tareas de la casa mientras estábamos escuchando un libro o escuchando un podcast. Pero en el fondo me di cuenta de que era algo muy antiguo. Ya sabéis que muchas veces lo moderno tiene connotaciones o tiene conexiones con algo mucho más antiguo y que es como nos hemos contado siempre los humanos las historias. No estoy hablando de la literatura oral, que también, que evidentemente está ahí desde las cavernas y desde el fuego, sino cómo ha sido la lectura a lo largo de toda la historia, que ha sido una lectura en voz alta, cómo nos hemos leído a nosotros mismos, desde los romanos, los griegos, pasando por las fábricas de tabaco cubana, donde pagaban a uno de los empleados de su bolsillo para que mientras liaban el tabaco alguien les leyese, y les leía el Conde de Montecristo. Entonces, con toda esa experiencia voy a publicar el año que viene un libro que se va a llamar La voz de los libros y donde voy a hablar de toda esta evolución que, por supuesto, termina con los audiolibros y con los podcasts, pero que tiene una raíz muy profunda en toda nuestra historia. Y esa soy yo. Qué bonito, lo veremos. Edu Alonso, Head of Podcast. Los andaluces, qué patinazos pegamos para el sur y este de Europa en Spotify. Hola, muy buenas, Mar. Bueno, gracias a la organización por la invitación y yo creo que eventos como estos son necesarios y yo creo que nos juntemos, que no somos tantos al final en esta industria, que nos juntemos unas cuantas veces al año no está mal. Nada, yo soy Edu Alonso, soy responsable de podcast para el sur y este de Europa. Por contaros un poco de gallegos va la cosa, padre gallego, media familia en Galicia también. Buena gente. Y toda mi carrera profesional vinculada a las plataformas de contenido y más en concreto a plataformas bajo demanda. Primero fueron de vídeo y ahora de audio y vídeo, ¿no? Entonces, llevo en Spotify desde 2021. Spotify acaba de cumplir 15 años en España.
Es una plataforma que principalmente se conoce por el streaming de música. Somos la plataforma de audio en streaming líder en el mundo. Y en el año 2017 se lanzó la funcionalidad de podcast y recientemente hemos anunciado la disponibilidad de un catálogo de 150.000 audiolibros disponible dentro de la suscripción en los países anglosajones. O sea que somos, como digamos, el 360 de la plataforma del audio, ofreciendo las diferentes verticales Y mi tarea es coordinar las operaciones de podcast en el sur y este de Europa, principalmente en España e Italia, es donde tenemos nuestros principales mercados, y desde el desarrollo de contenido original y exclusivo, que ha sido parte de nuestra estrategia fundamental, hasta la relación con partners y publishers del territorio y toda la parte de desarrollo de audiencias, desarrollo editorial para los creadores. Genial. Y nos queda la presentación de Francesco. Él es responsable de Megafon para el sur de Europa. Exactamente, trabajo en Spotify con Edu como responsable de Megafon para el sur de Europa, que significa trabajar con los podcasters y las empresas productoras por la parte comercial de monetización y por la parte tecnológica de hosting. Y soy italiano, era fácil. Vivo en Milano, pero he vivido en mi vida en muchos países diferentes. He vivido en Irlanda, he vivido en Dubái, viví en Barcelona también, donde aprendí a hablar español, que no es perfecto, pero vale, nos entendimos. Y vamos a hablar más de Megafon después, pero mi objetivo es trabajar con todas las realidades de la industria, desde las empresas más grandes hasta los podcasters individuales más pequeños, para que todo el mundo tenga las herramientas para tener éxito con los podcasts y para que la industria crezca y sea sostenible a largo plazo. Y esto soy yo. Gracias. Muy bien. Habitualmente la moderadora hace una introducción del tema. Lo que pasa es que aquí yo me voy a aprovechar del talento y tenemos a una persona que es Isabel, que conoce muy bien cómo está la industria, hacen estudios de mercado, hacen análisis de audiencia, y le voy a pedir a Isabel que sea ella quien nos cuente un poquito, que ponga las fases de cómo está la industria, cómo está el panorama del audio, y a partir de ahí empezamos a conversar. Bueno, pues lo intento. Vamos a ver, la primera complicación que hay para intentar medir este mercado es la falta de uniformidad o de consenso sobre lo que es un podcast. Se lo hemos preguntado a ChatGPT y se lo hemos preguntado a Google, se lo hemos preguntado a todo el mundo, depende cómo se lo preguntes, te dice una cosa o te dice otra. Bueno, pues por supuesto, los actores de este mercado tampoco están de acuerdo o tampoco hay un consenso sobre lo que es el podcast. Pues si nosotros no lo tenemos claro, imaginaros la gente, ¿no? Para cada uno, yo creo que me iban a hacer un poquito de ayuda, vale, fenomenal. Pues para cada persona casi el podcast es una cosa diferente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros le hemos preguntado, si le preguntas a la gente, ¿cuándo has escuchado por última vez un podcast? Y yo entiendo una cosa y tú entiendes otra cosa, pues mañana lo vuelvo a preguntar y la cifra es completamente diferente, ¿vale? Entonces tengo que hacer, ¿qué es lo que hemos hecho? Parcializar las preguntas para que sean más concretas y de alguna manera sean más consistentes, de manera que las vuelvo a preguntar y la respuesta, bueno, puede variar, pero porque a lo mejor hoy has escuchado un podcast y mañana no lo escuchas, pero digamos que las respuestas son mucho más consistentes. Entonces, yo quisiera que viéramos, hemos entrado por los distintos tipos de audios que hemos podido especificar, ¿vale? Por un lado, voy a empezar con la radio en directo, que son los contenidos de audio que se pueden escuchar analógicamente o de forma digital, pero que ocurren en el mismo momento que lo está emitiendo la emisora. Es evidente que esto no es un podcast y es en lo único en lo que todos estamos de acuerdo, ¿vale? Luego, quisiera empezar por el siguiente concepto, que sería el audio en diferido, ¿vale? La radio diferido. La radio diferido son contenidos de la radio que están en parrilla en la actualidad, pero que se escuchan solo de forma digital y a posteriori de su propia emisión. Otro concepto sería el audio exclusivo. Y vamos a entender por audio exclusivo a los contenidos de radio, es decir, generados por las emisoras de radio en formato exclusivamente digital.
¿vale? Y esto se asemeja bastante a los contenidos independientes, que son contenidos de audio que se pueden escuchar únicamente de forma digital y que están producidos por agentes externos al mundo de la radio. Y cuando hablo de agentes externos al mundo de la radio, caben muchas cosas, ¿vale? Caben freelance, caben empresas, caben instituciones. Hay ahí un abanico muy amplio. Pero ahora también está el videopodcast. ¿Esto también es un podcast? Bueno, primer problema del videopodcast. El videopodcast es que todavía más de la mitad de la población ni siquiera ha oído hablar del videopodcast, ¿vale? Así como la palabra, bueno, por supuesto este estudio, y perdonar, está hecho entre internautas, ¿vale? Estamos hablando de 37 millones de individuos de 14 y más años. Bueno, pues en ese contexto, casi la mitad de las personas todavía no saben, no han oído hablar de un videopodcast, ¿vale? Así, sin embargo, del podcast ha oído hablar todo el mundo. Creo que hay un 3% de personas que nos dicen, no, es que yo esto del podcast no sé ni lo que es. Pero es un porcentaje muy pequeñito. El videopodcast ya es otra cosa, ¿vale? Y luego tenemos los audiolibros. Los audiolibros, por el propio nombre que tienen, se definen muy bien, ¿vale? Es decir, son autocomprensivos. Pero también aquí hay un espacio de ambigüedad, porque ¿qué pasa con estas interpretaciones de los libros o incluso teatralizaciones de los libros? ¿Vale? ¿Eso ya es un podcast o no es un podcast? ¿Es un audiolibro o no es un audiolibro? Bueno, pues vemos que digamos que hay bastante poca uniformidad y comprensión en lo que es un podcast. A la hora de definir el mercado y cuantificar ese mercado, podemos ir desde una definición muy restrictiva, que nos quedaríamos aquí, ¿esto se ilumina o no? Bueno, que sería aquí, atrás, bueno, que sería aquí el contenido independiente, ¿vale? Sería un contenido de audio que puede ser descargado, producido por fuentes ajenas a las emisoras de radio, y vemos que en el último mes hay un 37% de los internautas que ya reconocen que han escuchado como mínimo un podcast o un audio, contenido de audio de este tipo. Eso representaría a 14 millones de personas que en el último mes han escuchado un contenido independiente. Contenidos exclusivos de la radio, es decir, que no están en la parrilla y que solo se pueden escuchar de forma digital, pues tenemos un 25%. ¿Vale? 9 millones, algo más, 9,4 millones de personas en el último mes han escuchado contenido de este tipo. Vamos a la radio en diferido, ya sea el programa completo o por horas o el programa encapsulado que nos lo ofrecen para que podamos escoger partículas específicas, tenemos 15,6 millones de personas, es decir, un 41,5% de las personas de 14 y más años que entran en Internet ya han escuchado radio en diferido. Luego tenemos el videopodcast, ¿vale? Llegamos a que 9,4 millones de personas reconocen haber visto un videopodcast en el último mes. Y luego está el audiolibro, que hablaríamos de que en el último mes un 10% ha escuchado un audiolibro. 3,7 millones de personas. Obviamente, las duplicidades que hay entre unas escuchas y otras son totales, ¿vale? Según definamos el podcast de una manera o de otra, pues podríamos llegar. Bueno, si el consumo total de audio en el último mes se aproxima al 90%, es decir, a 9 de cada 10 internautas, y si cogiéramos la definición, que yo no comparto, más amplia, que llegaría hasta el audiolibro, tendríamos 24 millones de personas. Si dejamos el audiolibro fuera, tendríamos 63. Si dejamos el videopodcast fuera, tendríamos 57 millones. No, con el videopodcast. No, sí. A ver, que me lío yo. Efectivamente, con el diferido, 57 millones. ¿Vale? La radio los contenidos independientes y exclusivos
43,7 millones, y los contenidos exclusivamente independientes, 37, como ya dijimos antes. Para mí, hay dos concepciones hoy por hoy que están más consensuadas. Una más restrictiva, que serían los contenidos independientes y los contenidos exclusivos, porque son contenidos directamente digitales, solamente que producidos por fuentes distintas, que sería para mí lo que son podcasts nativos, y un concepto más amplio del podcast, en principio, que incluiría la radio en diferido y que llegaríamos al 57,3%. Pero, insisto, el mercado no se ha definido, es susceptible de debate y susceptible de discusión. Si a lo largo de la mesa hago algún tipo de referencia, seguramente me vaya a definir a cualquier... ¡Uy! Madre mía, que me mato. Me voy a referir a cualquiera de estos tres conceptos porque es la primera vez que hemos incorporado en el análisis el estudio del vídeo podcast y el estudio del audiolibro. Y ya, luego si queréis, contesto algún tipo de preguntas, pero la pregunta es, ¿esto está cambiando? Y sí, está cambiando, ¿vale? Vemos que la radio en directo se mantiene estable, no ha cambiado en este tiempo, pero en un año, desde enero, que fue la última ola, hasta hoy, la radio en diferido ha subido 3,1 puntos porcentuales en el último mes, los contenidos exclusivos 4,2 y los contenidos independientes 2,8. Pues yo lo dejaría aquí en un primer momento y luego, si queréis, pues seguimos hablando. Genial. Vamos a ir ahora con casos concretos. Lo que hablabas, Isabel, y lo que vivimos todos es que esto va cambiando de manera rapidísima, diríamos, no de año a año, sino de mes a mes. Y yendo a casos concretos, Edu, me gustaría que nos contases los cambios que ha habido en Spotify, lo que habéis aprendido de cómo se escucha, tanto podcast como ahora con la novedad de audiolibros, cómo ha sido en los últimos meses, años, ese cambio que estáis viendo en las audiencias y que eso os ha llevado a tomar ciertas decisiones. Bueno, nosotros, como decía antes, la funcionalidad de podcast la lanzamos en 2017, pero realmente no es hasta 2019 cuando realmente desde la compañía se hace como una apuesta por la vertical del podcast, cuando salió nuestro CEO a declarar, ¿no?, ese cambio de estrategia de ser una plataforma principalmente de música, ahora ser una plataforma de audio, ¿no? Y esto se complementó con adquisiciones de otras empresas, como fue en su momento Anchor, como fueron estudios de creación como Gimlet, luego de Ringer, Megaphone. Al final hemos ido complementando nuestra estrategia con esto. Hemos pasado en estos 5 años, que es que no ha pasado nada, o sea, en realidad es una historia muy reciente, de tener 10 millones de oyentes de podcast en todo el mundo a tener 100 millones. Hemos multiplicado por 10 el número de oyentes de podcast. Y según datos recientes que publicábamos, ahora mismo 1 de cada 3 oyentes de Spotify en España han escuchado un podcast en el último mes, ¿no? O sea, que realmente hemos llegado a cotas de escucha que no nos imaginábamos hace tan solo 5 años, ¿no? Ahora mismo tenemos 5 millones de títulos de podcast en el mundo, o sea que es realmente el océano de contenido es muy grande, pero tenemos la suerte de que nuestro principal idioma es el castellano y el 20% de esos contenidos, o sea, estamos hablando de 1 millón de podcasts, son en castellano, ¿no? Y esto incluye España, pero incluye Latinoamérica, por supuesto, pero luego cantidad de mercado hispanohablante situado en otros mercados, ¿no? La audiencia de podcast, yo creo que cuando lanzamos casi todas las plataformas, lo que vimos es que era una herencia, haciendo referencia al estudio que mencionábamos antes, ¿no? Era como un diferido de la radio, ¿no? Empezó a subirse cantidad de contenido que eran los programas que escuchábamos normalmente en la radio, pero de una forma bajo demanda, ¿no? Y en Spotify lo veíamos en los rankings de escuchas, siempre estaban copados por los programas de radio más que todos escuchábamos, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. En tan solo 5 años, ahora los puestos de los rankings sigue habiendo cantidad de contenido de radio y yo creo que, digo contenido de radio por players tradicionalmente de radio, pero que conciben el podcast también como un formato más y muchos de ellos ya producen contenido nativo digital, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es que ahora los rankings los ocupan formatos que se han pensado para ser consumidos en plataformas y bajo demanda, ¿no? O sea, que ha cambiado mucho la industria y la forma en la que consumimos claramente. También las edades, ¿no? Antes, al ser una herencia, era el público mucho más mayor, ahora se ha convertido en un formato mucho más joven, ha migrado un poco de ser un formato, como decía, más de nicho y un poco
para una audiencia un poco más segmentada hacia la edad más adulta o boomer, como dicen ahora, claramente ha transicionado. Ahora el principal grupo o el segmento de audiencia son los millennials, con el grupo Gen Z y los que vienen, siendo el grupo de edad que más ha crecido en el último año, ¿no? O sea, que realmente es un formato que, pese a no haber cambiado tanto el formato, porque al final sigue siendo algo que es familiar para mucha gente, sí que las audiencias han cambiado en los últimos 5 años y el formato disponible o los contenidos disponibles a través de este formato también, ¿no? O sea, que yo creo que, y lo que queda por evolucionar, yo creo que esto es solo el principio. Pero sí, hemos visto mucha transformación también. Estupendo. Maribel, en el caso de Storytel, ¿cómo ha sido esa evolución que habéis aprendido del consumo tanto en audiolibro como también podcast ficción sonora? Y aprovechamos para darte la enhorabuena por Modo Noche, que se ha llevado el premio al mejor podcast del año. Sí, sobre todo teniendo los competidores que teníamos, como el de Crímenes, El Extraordinario, La Esfera. Gracias. Pues un poco siguiendo el hilo que está comentando Edu, es la misma sensación. O sea, que han pasado solamente Storytel, abrió puertas en España en octubre del 2016, al año siguiente en México, Colombia y luego una Global Store para toda América Latina. Pero desde que abrimos en España han pasado tan solo 5 años. Que muchas veces cuando hablamos de industria y de números, a mí me gusta poner las cosas en contexto. A la de cuando comenzamos en octubre del 2017, calculamos que había en español unos 3.000 audiolibros, contando no solamente libros profesionales, sino amateurs y tal. Después de lo que ahora ha ocurrido, ahora en octubre son 6 años de todo el desarrollo del audiolibro en español, hemos pasado de esos 3.000 a unos 25.000 títulos en español que podemos encontrar ahora mismo, después de que todas las editoriales y diferentes productoras se lanzasen a producir audiolibros. Entonces, en esa evolución, evidentemente, han cambiado muchas cosas. Ha cambiado que Storytel fue la primera marca en movilizar un negocio que no existía. Como he dicho antes, sí que existía en Estados Unidos, en los países nórdicos. Storytel, al igual que Spotify, es de origen sueco. Toda la cultura del streaming y la cultura digital la tienen en su ADN y lo han exportado. Entonces, como digo, era el único agente que estaba en el mercado español. Y estuvimos en solitario creando categoría, que es también una cosa que como industria tenemos que hacer, que es crear la categoría de audio y crecer. Estuvimos en ese momento solos hasta el 2020, donde empezaron a surgir otras iniciativas, como Podimo, en septiembre del 2020, Audible llegó en octubre del 2020, y después otras que fueron llegando. Evidentemente ya estaba Podium Podcast, pero era otra iVoox y otras iniciativas, pero me estoy refiriendo a iniciativas que hayan invertido sumas considerables en abrir una nueva categoría y una nueva industria. Quiero decir, hacer publicidad en televisión, en medios, en hacer pedagogía, no solamente hacia el usuario final, sino también a todos los agentes del sector, editores, agentes, autores, que, por cierto, todos recibieron el formato audio con los brazos abiertos, como una nueva forma de llegar al fin y al cabo a sus lectores o a sus usuarios a través de otras vías. Entonces, ha incrementado muchísimo lo que es el catálogo, se ha incrementado en la competencia, todos los agentes que están trabajando ahora con el español, como ha dicho también Edu, eso es un valor que tenemos que tener en cuenta, porque, y lo vemos ya en el formato audiolibro y podcast en Estados Unidos, ¿no? en los contenidos en español, que ahí ya sí que es un negocio que año tras año duplica sus ingresos en dos dígitos. ¿Vale? Y ahí contamos con un público de hispanos que evidentemente compartimos una lengua común. Está el tema de los acentos, que es muy importante. Está el tema de los contenidos locales, que también es otro tema. O sea, compartimos un idioma, pero somos muy diferentes y cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras apetencias. Por ejemplo, en España nos gusta más escuchar ficción, como también es una tendencia en la venta de libros o en el consumo de series de televisión o de cine, y, por ejemplo, pues en América Latina se consume más audiolibros de autoayuda, desarrollo y demás. Entonces, bueno, para mí la evolución, efectivamente, coincido con Edu en que ha cambiado mucho en muy poco tiempo, que estamos todos aprendiendo, que las cifras hay que considerarlas siempre con esa perspectiva. De 3.000 audiolibros hemos pasado a 25.000.
De no existir un mercado, ahora mismo se puede calcular que hay unos 500.000 usuarios de pago en España que están pagando por contenidos audio, de los cuales, estimaciones mías propias, alrededor de 200.000 pueden estar en torno al formato específico de audiolibros y 300.000 al formato de podcast. También otro tema es que no es lo mismo el formato de audiolibro, que es un formato muy exigente, en el sentido de que, no sé cómo lo preguntáis vosotros, cuántos audiolibros has escuchado o demás, no es lo mismo escuchar un audiolibro de 20 horas que un podcast de 20 minutos, por lo cual estamos hablando de cosas muy diferentes que requieren del usuario una concentración y una dedicación, un compromiso mucho mayor que el del podcast. Yo es por eso, por lo que ya desde yo pienso que el audiolibro es un formato diferente. Muy diferente al resto. Como creo que también hay un espacio de confusión, me parecía bien integrarlo, pero sí que mi postura es dejarlo fuera. Y hoy por hoy, quizás dejar fuera también el videolibro, perdona que te estoy interrumpiendo, pero es que al hilo de lo que comentabais antes, de cuáles son los podcasts más populares, también hay que tener en cuenta que de los 10 más populares, 5 tienen su versión visual. O sea, lo cual te hace cuestionarte, ¿de verdad lo dejo fuera o lo incluyo? O, bueno, es complejo al menos. Sí, bueno, pero como industria, como tú has dicho, es algo que deberíamos de estar debatiendo en sesiones como esta o incluso en otros foros profesionales, como evidentemente asociaciones o foros propios de una industria que en la actualidad no tenemos. Estupendo. Hay un tema que vosotros escucharéis siempre, que siempre está encima de la mesa, ¿no? Y es esa relación de interdependencia, cómo nos necesitamos los creadores de contenido, los distribuidores de contenido, la plataforma. Ahí también me gustaría introducirte a ti, Francesco, y preguntaros a todos, pero empezar por ti, ¿qué herramientas hay para, bueno, pues los creadores que puedan, no sé, a lo mejor ver qué posibilidades tienen en su relación con las plataformas, por esa necesidad mutua que nos tenemos, ¿no? O sea, y esas vías de intentar encontrar cuál es la mejor forma en la que funcionamos juntos, porque llevamos mucho tiempo probando, ¿no? Cómo es esa relación. Si nos puedes explicar qué hacéis en Megaphone. Sí, en Megaphone es la plataforma de hosting más avanzada de Spotify y ofrecimos a los podcasters individuales y a las empresas más grandes muchas cosas. Una, el contenido sin límites. Se pueden subir a Megaphone cuántos podcasts queréis, cuántos episodios queréis. No hay límites de gigabyte o algo así. Y también, súper importante, se puede trabajar en equipo, porque para empezar un podcast, sí, solo necesitas tu voz y un micrófono, pero para alcanzar el nivel sabemos que se necesita trabajar en equipo con gente que te ayude en diferentes áreas del negocio, y en Megaphone se puede hacer. Puedes crear cuántos usuarios queréis y personalizar los permisos de los usuarios para que se pueda efectivamente trabajar en un equipo, pero bajo control del administrador del podcast. Se puede distribuir contenido a todas las plataformas, no solo Spotify, pero todas las plataformas que aceptan el RSS feed, entonces todas las más grandes del mercado. Claro, el hecho que estamos en la familia de Spotify significa que vamos a ser partner con Spotify, que significa que te podemos aconsejar una estrategia para hacer funcionar mejor tu contenido, y somos partner al final. Después, la cosa más importante pienso que sea la monetización. Podéis monetizar vuestros podcasts en Megaphone. Hay dos opciones. La primera, la más fácil, es monetización automática. Tenemos un network que se llama Spotify Audience Network, donde hay campañas que son gestionadas por nuestro equipo de Spotify de ventas. Y para los podcasters es la cosa más simple. Para empezar, simplemente tenéis que elegir dónde insertar los espacios publicitarios, cuánto insertar, porque al final para nosotros los podcasters son las personas que conocen su audiencia más que todo el mundo, y
Entonces van a tener la libertad de elegir dónde y cuántos anuncios poner y se van a monetizar automáticamente con las campañas de Spotify. Entonces, súper fácil, elige dónde poner los anuncios y la plataforma hace su magia. Y después hay opciones más complejas para gestionar. No sé si tenéis sponsorships o campañas directas, relaciones directas con los brands. Podéis crear campañas, seleccionar las prioridades, optimización, todo un mundo de monetización más complejo. Pero sí, lo que es mi consejo para los podcasters que empiezan a pensar en la monetización es de empezar por las cosas más simples, la monetización automática, y lo pueden hacer con Megaphone. ¿Queréis añadir algo también? O sea, porque esto creo que es un aprendizaje continuo que hablamos, que vamos probando cosas, que probamos fórmulas. ¿Estos aprendizajes de estos últimos años o meses que hayáis tenido? No, bueno, solo complementar las palabras de Francesco, que yo creo que este ha sido un poco el gran reto, ¿no?, de la industria. Al final, muchos de los que estamos aquí, que sois creadores, podcasters, muchas veces empezamos esto por una pasión, que es la de contar historias y acercarnos a la audiencia, etcétera, pero parte de nuestro trabajo también es convertir todo esto en industria. Y al final para eso están eventos como este, para eso están herramientas como Megaphone, plataformas como Storytel, como Spotify, que al final lo que hacemos es contribuir a construir esa industria, ¿no? Entonces, de algo que creadores independientes y que gracias a la tecnología se ha democratizado el acceso a este formato para acercar estas historias a la audiencia, pues hay que darle un poco de forma. Y somos una industria muy joven relativamente y hay que, para eso estamos trabajando, ¿no? Y en los aprendizajes está claro que vamos acumulándolos y en base a eso ir dándole forma con el cincel un poco a este proyecto que tenemos. Maribel. Bueno, aprendizajes muchísimos. En cuanto a contenidos, efectivamente, como Storytel venía del ámbito editorial, no he contado que además, bueno, aparte del negocio de streaming, pues Storytel adquirió una de las mayores editoriales tradicionales de los países nórdicos, Norstedts. La conoceréis por la saga de los hombres que no amaban a las mujeres y que, bueno, muchísimos autores de crimen nórdico. Debido a que en nuestro ADN venimos del ámbito editorial, había muchas cosas, porque al fin y al cabo el audiolibro es parte de la industria editorial y de ahí viene, había muchas cosas que ya estaban resueltas en cuanto a monetización, compensación a los autores, compensación a los editores, que el podcast, debido a que en un principio pues, surgió como algo amateur y luego ya se ha ido profesionando, está encontrando cómo monetizar y cómo hacerlo. El formato audiolibro ya venía con eso hecho y fácil, vamos a decirlo. Pero, como todo, pros y contras, cuando hemos querido salir de ese formato que para nosotros audiolibro, y así lo dice la Ley de Propiedad Intelectual, y me lo ponen en todos los contratos, es la lectura íntegra del texto, y si cambio una palabra, tengo que tener la autorización del autor. Claro, pero esa es la dificultad, que una cosa es la definición teórica y luego lo que la gente entiende. Y si yo estoy leyendo un libro 1 hora y me preguntas si escucho un audiolibro y te digo que sí, ¿qué te voy a decir? Sí, oye, yo comprendo que eres un burro, eso no es un audiolibro porque es una adaptación de una obra o un lo acepto comentario. Totalmente, pero el problema está ahí, en la gente de medir que la gente lo tenga claro. Eso es. Entonces, cuando nos hemos querido ir a otros formatos, como las series de ficción sonora, los podcasts, eso hemos tenido que elaborarlo contractualmente y demás con dificultades. Hay otro tema que creo que nos interesa a todos mucho, que es el tema de las métricas, porque nos ayuda muchísimo a trabajar, tanto cuando estamos creando contenido para intentar conocer mejor a nuestro oyente y a nuestro público, como luego también, claro, por industrias, si tienes que hablar con anunciantes y decirle a quién llegas o cómo han sido las escuchas. Los que venimos de prensa digital, ¿no?, estábamos acostumbrados a una herramienta y pensamos, todavía queda un poquito en audio para tener tanta información. En métricas, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo las trabajáis? ¿Se va avanzando? Si queréis empezar por Isabel. Bueno, a ver, yo creo que el mercado como tal carece de métricas consensuadas y creo que ahí es muy importante avanzar. Yo sí que hablaría en general del mundo del audio, ¿vale? Y a mí me parece muy importante hablar del mundo del audio porque creo que es un mundo
o sea, los distintos tipos de contenidos, creo que aparte de que se duplican en gran medida, creo que de alguna manera hay sinergias entre unos y otros. Le hemos preguntado a la audiencia y el 50% de la gente que escucha contenidos de audio distintos a la radio en directo y a la vez escucha audio en directo, nos ha reconocido en torno al 50%, ¿vale? Que al entrar en el audio, en la radio en diferido, ha encontrado otros contenidos y que entonces pues, se ha quedado en ellos. Y a la gente que escuchaba podcast y que no escuchaba radio, también nos dice, es que al escuchar los podcasts en las plataformas me he encontrado contenidos de radio, oye, y me han gustado y me he quedado. Entonces, yo creo que hay sinergias entre un tipo de contenidos y otros y realmente lo que estamos haciendo es empoderar a la gente, ¿no? Democratizar el audio, es decir, si quiero... Probablemente la radio busca un poquito de inmediatez, la radio por la mañana, el momento estrella de la audiencia de radio, pero luego muchas veces tenemos la capacidad de diseñar nuestra propia parrilla y ahora escojo esto por aquí, ahora escojo esto por aquí. Es verdad que esa parrilla va a estar un poco vinculada a mis orígenes de escucha, va a estar más con un peso mayor en los podcasts independientes si provengo de ese mundo y soy más joven y tendrá un peso mayor en la radio convencional si vengo de ese mundo, aunque ya estoy, porque lo más importante de todo es que solo un 3% de los individuos escucha únicamente audios independientes, un 3%. Los demás, hasta ese 56%, lo combinan con otro tipo de cosas claro. y escuchan también radio en directo. Yo creo que esas cosas no las podemos olvidar. Y hablamos de los jóvenes. Efectivamente, si yo aquí citaba un 37% de individuos que escuchan audios independientes, entre los jóvenes, entre los menores de 35 años, ese porcentaje creo que ya está en el último mes en torno al 55%. Pero, ojo, el 80% de esas personas también escuchan radio en directo, en un porcentaje muy elevado escuchan radio en diferido y en un porcentaje determinado también escuchan contenidos exclusivos de la radio. Solo el 6%, ya no hablo del 3, hablo del 6%, pero sigue siendo una cifra muy bajita de menores de 35 años que se quedan en el audio, en el podcast independiente o en el audio independiente, en los contenidos independientes. Entonces, tenemos que tenerlo todos muy claro, que de lo que estamos hablando es del auge, ¿vale? Del momento de gloria que vive el audio y de la necesidad de apoyar y potenciar ese momento del audio, porque al que le gusta el audio, le gusta la radio en diferido, le gusta la radio exclusiva, le gusta la radio, incluso recibe evidentemente pues, los branded content de podcast o información de las empresas institucional, información corporativa, es decir, que se abre un abanico enorme, ¿vale? para el mundo de los contenidos de audio que por distintas razones en estos momentos, pues efectivamente, están viviendo una época de gloria. Maribel, en Storytel, ¿cómo trabajáis las métricas? Bueno, uno de vuestros objetivos a lo mejor es intentar, bueno, como todos, ¿no? Todos intentamos como mejorar en nuestro ámbito y las métricas son importantes, requiere mucho esfuerzo, pero ayudan mucho. Sí, por supuesto, las métricas en Storytel es parte de nuestro negocio principal porque es lo que nos ayuda a tomar decisiones de qué contenidos hacer, hacia dónde vamos, cómo cambian los gustos según los países o regiones del mundo. Y además lo bueno que tiene lo digital es que deja rastro. Es decir, insisto, el formato audiolibro es parte de la industria editorial y en la industria editorial, en papel tradicional, la única variable que puedes utilizar es la venta de libros, ¿vale? Este autor ha vendido 500.000 libros. ¿Cuántos se leen? Ya no lo sabemos. ¿Vale? Que es lo bueno que tiene el formato audiolibro, que tenemos rastro de todo. ¿Quién lo empieza? ¿Hasta qué porcentaje escucha? ¿En qué momento de ese viaje lo perdemos? ¿Vale? ¿Y cuántos lo terminan? Por supuesto, ¿cuál es el primer audiolibro o contenido audio que escucha al entrar en nuestra plataforma? ¿Vale? Entonces, toda esta información, evidentemente, la tenemos, la utilizamos y la explotamos. Otra cosa es que, como el resto de competidores, como es lógico, no todo se comparte, ¿vale? Porque, insisto, es parte de la estrategia de cada una de estas compañías. Dicho esto,
como estamos en una mesa de números, industria, como industria sí que deberíamos, para hacer crecer la categoría, el compartir esta información entre nosotros, salvaguardando a la vez esa confidencialidad o esa posible competencia, ¿no? Y en otros países, como en Estados Unidos, existen asociaciones como la Asociación de Editores Americanos, la APA, que está vinculada al mundo audiolibro, que reúne a todos los editores de audio y que, bueno, pues tras acuerdos de confidencialidad y demás, vectoriza la información y la proporciona de forma anónima, pero para mostrar un escenario real de cuál es el estado del audio. Eso aquí todavía nos queda. Las plataformas seguimos guardándonos la información porque es parte, insisto, de nuestra estrategia. Damos datos a nivel global siempre, pero internamente son parte de nuestro día a día para tomar decisiones. En Spotify, Edu, las métricas, bueno, las métricas, por supuesto, las vuestras, pero también las que vemos los creadores, ¿no? Que nos ayuda muchísimo y estamos todo el día ahí. No, yo coincido en que lo de la homogeneización de las métricas es una tarea pendiente. Con todo el EGM, por ejemplo, que es lo que ha funcionado para otros medios durante mucho tiempo, tendrá sus virtudes y sus defectos, pero al menos es un estándar, ¿no? Es algo que todo el mundo asume como el estándar de medición, ¿no? En el podcast, debido a la tecnología, es un problema tecnológico, la forma en la que se han medido ha diferido dependiendo de la compañía, porque algunos miden descargas, otros miden streamings. La tecnología, al final, en muchos casos, el estar suscrito a un podcast significa que se te descargan los episodios, pero no necesariamente lo escuchas, lo que ocurre un poco con los libros, ahí ¿no? sí que ocurre. Entonces hay otras empresas y otras compañías como Spotify que lo que medimos es el stream, ¿no? O sea, al final intentamos saber en qué punto del episodio el usuario ha escuchado y eso va a permitir también que marcas, anunciantes se vuelquen con el formato como una oportunidad para tener atribuciones mucho más medibles de las campañas que se hacen, etcétera, ¿no? Más allá de eso, y volviendo un poco a lo que tú decías, Mario, creo que la parte que nosotros tenemos, aparte de nuestras métricas internas, que también hay cosas que no contamos, con los creadores sí que tenemos política de transparencia total, ¿no? Y al final ellos tienen acceso a ese dashboard que nosotros llamamos Spotify for Podcasters, que es una herramienta, es una plataforma que cada podcaster, independientemente de dónde esté hosteado, si tú distribuyes tu contenido en Spotify, tú puedes tener acceso a esas métricas, ¿no? Y es una herramienta que realmente da mucho juego a los creadores, porque entienden cómo su audiencia escucha su contenido, qué episodios han tenido más éxito, en qué momento del episodio la gente se ha caído. Esto te ayuda muchísimo a mejorar tu contenido, ¿no? Al final, entender que después del minuto 30 se me va el 30% de la audiencia. ¿Qué ha pasado aquí? Entender todo esto es fundamental, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo mucho en que esta plataforma sea cada vez más completa y les dotemos de más herramientas de medición que les ayude a ellos a entender mucho mejor el comportamiento de su audiencia y del contenido, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos metiendo muchos recursos para asegurarnos que los creadores tienen acceso a la información necesaria para hacer crecer su audiencia y su producto. Perdona, quería apuntar que, bueno, desde Storytel, aunque lo hemos estado así como que parece que no damos datos, evidentemente los editores, los editores y los autores sí que conocen de forma puntual cómo han funcionado sus propios contenidos. Lo que no tienen es el resto de visión global, que a lo mejor eso, no sé si en Spotify sí que tienen esa visión de cómo ha ido otro. Eso es lo que nos falta, ¿no? Vale. Sí, tú tienes acceso a lo tuyo, contenido. Sí, es lógico. El resto es confidencial, obviamente. Vale, ahí estamos igual. Sí. Y para mí, las métricas más importantes en mi trabajo son las métricas que ven los anunciantes. Porque al final, si queremos que nuestra industria sea sostenible, tiene que ser interesante para los anunciantes. Y en Spotify y en Megaphone estamos desarrollando una tecnología que se llama SAI, que permite de ver exactamente si el anuncio ha sido escuchado, cuándo, si el usuario ha hecho skip, o tener muchas más métricas que ver. Y hemos lanzado hace unos meses una plataforma que se llama Spotify Ad Tracking para traquear exactamente qué pasa después de la campaña, después que el usuario ha escuchado el anuncio, si, no sé, un anuncio de coches, si ha reservado el test drive, y es para los anunciantes que trabajan con Spotify y también los anunciantes que trabajan con vosotros en Megaphone con campañas directas, para dar a los anunciantes visibilidad
qué pasa después y si la campaña ha funcionado, si no ha funcionado, si ha sido un éxito o si no, y para tener una reportística más avanzada. Entonces, sí, estamos desarrollando todas esas herramientas para que la industria en el total sea más interesante para los anunciantes que invierten en nosotros. Claro. Me gustaría ahora abrir las preguntas al público, la conversación, y también quería aprovechar que creo que está por aquí Luis Miguel Pedrero, que hace muchos esfuerzos también por crear industria, por saber la terminología específica para luego ayudarnos también a poner las cosas en su sitio y tomar decisiones, que si quieres contarnos algo de vuestros estudios, pues fantástico también. No lo veo porque pero creo que estaba por aquí. Y empezamos con las preguntas también. Sí, tenemos ya varias preguntas. Van muy enfocadas a plataformas concretas. La primera para Edu, de Spotify. Hay pequeñita puya aquí. Bueno, no ha sido buena idea. Le voy a intentar dar una entonación lo más neutra posible, ¿vale? Ok. Si tanto habéis subido la audiencia de podcast, si también os están funcionando los podcasts y si tan contentos estáis con los podcasts, ¿por qué sois la plataforma que más ha reducido su inversión en este formato? No te reacciones. Mira, os cuento, no tengo ningún problema. Nosotros, como digo, en 2019 apostamos por esta vertical y era una industria relativamente joven que necesitaba un impulso de una forma determinada y en la que Spotify decidió apostar desde un inicio para darle el acelerón que necesitaba, ¿no? Y esto, estoy hablando de España, pero si lo veis en escala, somos muy pequeñitos comparado con todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, a nivel de inversión, en los últimos 4 años es cierto que en todos los territorios en los que operamos, o en casi todos, ha habido inversión en desarrollo de contenido, juntarnos con los partners, desarrollar cantidad de contenido de lo que hemos llamado originales y exclusivos, ¿no? Llegado el momento del último año, sí que es verdad que ha habido un momento de reflexión y de decir, acumulemos aprendizajes, entendamos bien qué es lo que hemos hecho hasta ahora y sí que de ese proceso de reflexión ha salido la decisión de ser mucho más eficientes en la forma que invertimos nuestro dinero en el contenido, ¿no? Hay cosas que nos han funcionado súper bien, hay cosas que nos han funcionado regular y hay cosas que nos han funcionado muy mal. Y como en todo, cada vez que empiezas a experimentar con algo, los aprendizajes te llevan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que esto sea un paso atrás. La audiencia sigue ahí, el consumo sigue creciendo. Lo que nosotros tenemos que entender es dónde realmente queremos empujar. Y sí que nos hemos dado cuenta, y en parte gracias a esto, es un poco, no el cambio de dirección, pero sí que a través de empresas como Megaphone y las herramientas de monetización que estamos lanzando, de un escenario en el que hemos empujado a un número limitado de productoras independientes y no independientes a producir contenido, estamos migrando a un modelo donde apostamos por el contenido que nos interesa, pero aparte queremos dar más soporte a más cantidad de creadores para que encuentren las vías de monetización, ¿no? Mientras que antes apostábamos por un número limitado, por poneros un ejemplo, en 2023 activamente hemos programado 15 títulos. 15 productoras que hay detrás, en algunos casos más de un título, a lo mejor estamos hablando de 10. Esto tampoco sostiene una industria. Necesitamos encontrar unas herramientas que den soporte a una industria de multitud de creadores. Muchos de los que estáis aquí no tenéis un engranaje detrás de equipos de 10, 15, 20, 30 personas, ¿no? Y esto, el modelo anterior nos llevaba en esa dirección, que eran muy pocos los elegidos con los que trabajábamos encantados, pero que al final no era lo que desarrollaba la industria. Y sí que ahora estamos encontrando el modelo de seguir apostando por cosas que nos diferencien y por las que creemos, pero al mismo tiempo apostando por herramientas que den soporte a mayor número de creadores. Es un poco donde estamos. Pero por romper una lanza por Spotify, yo creo que es algo que ha ocurrido no solamente con vuestra plataforma, sino con muchas. Es decir, cuando Storytel viene a España y a los mercados en español y no tenemos catálogo y en los últimos 5 años creamos 4.000 audiolibros porque había que crear ese catálogo, ahora efectivamente estamos también en esa etapa de reflexión, de se escucha lo mismo la romántica, el crimen o la poesía.
y bueno, pues ya hay voces de esto no funciona, parece que estás invirtiendo menos, es como son diferentes etapas dentro del desarrollo de la industria. Es decir, cuando pones en marcha algo desde cero y no existen contenidos, tienes que hacer un sobreesfuerzo a la hora de crear ese catálogo, pero una vez ya que está en marcha, pues quizá hay que se mide de otra manera, ¿no? Y efectivamente, como has dicho, de parar, ver qué funciona y qué no, porque al fin y al cabo todos tenemos que dar resultados al final del año. Más preguntas. Ahora te toca a ti el palito. Vale, luego me María. ayudas, ¿eh? Lo que puedas. De 3.000 audiolibros pasáis a 25.000. Sí. Pero En español, ¿eh? Sí, pero Está en para español. muchos de los que estamos aquí, dice la persona que pregunta, hemos visto que como que estáis produciendo con IA e incluso estáis orgullosos de ello. ¿Vais a seguir apostando por la inteligencia? Bueno, pues debe de haber algún error o matización. De hecho, bueno, yo estuve hablando en Liber, en la Feria del Libro en Madrid, hace unas semanas de cómo estamos trabajando con IA desde Storytel. Estamos en un proyecto piloto en inglés, que no está todavía aquí en España, y estamos empezando a trabajar en español, por lo cual todavía no estamos trabajando, ¿vale? Creemos que las voces humanas siguen siendo el centro de nuestros contenidos y de nuestras producciones. Aún así, somos también conscientes y tenemos un ojo puesto en lo que la IA puede dar a la industria y al sector. Y lo que puede dar es un aumento de catálogo. Es decir, ni siquiera en los países donde, insisto, año tras año los beneficios duplican, hay 2 dígitos y de manera sostenida en los últimos 10 años, como Estados Unidos, se puede publicar toda la cantidad de contenido que sale en papel o en otros formatos. O sea, en España hay al año unos 90.000 títulos nuevos. Es imposible producir 90.000 títulos en formato audiolibro con voces humanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los títulos más vendidos seguirán siendo narrados por humanos y luego utilizaremos la IA para aquellos contenidos de nicho que bueno, pues, queramos sacar al mercado también. No van a estar tan bien como las producidos por voces humanas, pero la tecnología ha llegado a tal nivel que son producciones de calidad muy aceptable. Y cuando no tienes ese contenido en formato audio de otra forma y quieres escucharlo, pues lo aceptas. Entonces, la pregunta era, si estamos utilizando IA, estamos testeando y tenemos proyecto piloto, pero nuestra idea no es para nada abandonar la línea de producción con voces humanas. Bueno, yo como oyente de audiolibros agradezco que se mejore esa voz de loquendo que a veces hay por ahí. Para nada, lo que está ofreciendo ahora la IA es otra cosa. Nada, y no matéis al mensajero. Yo solo... Sí, nada. Ahora una pregunta más amable para Spotify y para Storytel. ¿Cuántos usuarios únicos mensuales tiene vuestro contenido más escuchado? En España, usuario único. Es casi de trivial. No te puedo contestar. No, esta no pregunta, puedo contestar. la verdad. Nosotros, a nivel de transparencia también, lo que está accesible para todo el mundo es lo que es el Wrapped a final de año, que es una experiencia inmersiva que todos conocéis, que al final cada usuario tiene como la oportunidad de descubrir su contenido más escuchado y publicamos cuál es el contenido más escuchado a nivel de usuarios únicos en el último año, ¿no? Esa información es pública, el año pasado lo publicamos, los podcasts más escuchados estaba Jordi Wild en el número 1 con The Wild Project, estaba Estirando el Chicle, estaba Nadie Sabe Nada, estaba AM, Entiende tu Mente, estoy hablando de memoria, tendría que recuperarlos, pero en nada seguramente, no os puedo decir fechas, pero podrá venir otro Wrapped con números actualizados y con nuevos datos, ¿no? Pero no te puedo dar como... Creo que si como creadores estuvierais en su lugar, tampoco querríais que compartiera yo datos de ninguno, así que no me corresponde a mí compartir datos de ningún tercero que no me autorice a ello. Bueno, por parte de Storytel, aunque quizá he dado una imagen en mi primera intervención de secretismo, somos mucho más transparentes de lo que he mostrado. De hecho, al ser una empresa también que cotiza en bolsa, tenemos que ser muy transparentes. Ahí están todas las cifras de negocio y datos. En cuanto a contenido, nosotros publicamos en nuestra app. Tenéis un banner siempre activo, que son los 50 audiolibros más escuchados de la semana. Y son datos reales, o sea, no están cocinados, por lo cual tú puedes saber a día de hoy. Si miráis en la actualidad, los 10 libros más escuchados de Storytel pues son de los géneros crimen, thriller, alguna de ficción, pero vamos, 7 de cada 10 suelen ser de esos géneros, gusta mucho y son datos reales, lo que puedo decir. Seguimos entonces, ahora para Edu, te pregunta Viviana Ricciardi,
¿En qué modo se modificó la estrategia de producción y si habéis dejado de invertir en originals? Sí, como decía antes, no es un dejar de invertir. Ya digo, este año hemos programado activamente 15 títulos en España. Si cogemos Italia también estamos cercanos a los 35, pero sí que pronostico que efectivamente habrá menos títulos, pero en base a los aprendizajes que hemos hecho, pues mejor elegidos. Este es un poco... Pero vamos, este año hemos invertido muchísimo todavía en contenido original y exclusivo y preveo que el año que viene también seguirá siendo así. Para Maribel, ahora habéis hablado de que Storytel crece mucho y cada día crecéis mucho más, pero si nos podríais perfilar cuáles van a ser los planes de futuro. ¿Planes de futuro De Storytel. en España? Sí, supongo. Claro, yo traslado la pregunta de forma textual, ¿no? Bueno, pues planes de futuro es seguir creciendo, porque como hemos visto en los datos que tenemos, a pesar de no tener métricas todo lo exhaustivas que nos gustaría, es que todavía queda mucho por hacer. Que el formato audiolibro es un formato, como he dicho antes, muy intensivo y que requiere de un esfuerzo por parte del usuario. Insisto, no es lo mismo escucharse un podcast de 20 minutos que un audiolibro de 20 horas y todavía queda mucho camino para poder ampliar mercado y darlo a conocer. Seguir invirtiendo en los mercados en español, ya que, como también ha dicho Edu en esta mesa, tenemos la suerte de contar con un idioma que es universal. Nosotros adquirimos siempre todos los derechos mundiales por eso, porque tenemos que escuchar de Estados Unidos, del norte de Europa, de todos los lugares. Y seguir creciendo en cuanto a catálogo y testando pues, también en modelos de negocio, ¿no? Que será otra cosa que vendrá algo más adelante. Vale, ahora vamos con una pregunta que afortunadamente es más abierta para que participen también Francesco e Isabel. Dice textualmente, para quien quiera, ¿qué importancia tienen las portadas de los podcasts o audiolibros para vosotros? ¿Queréis que repercute el diseño visual en las cifras de escucha? Súper importante, súper importante. Mucho. Yo creo que sí, o sea, hay muchas cosas que a tener en cuenta cuando haces un podcast y lo decides subir. Desde la descripción, la metadata que utilizas, todas esas palabras claves. Recientemente en Spotify Podcasters dábamos la oportunidad también a los creadores de entender a través de dónde venían lo que llamamos impresiones, ¿no? O sea, al final, si la gente te encuentra más porque te busca, o te encuentra porque estás en la librería de los oyentes, o te encuentran por la home, o te encuentran por... Y esto te puede ayudar, ¿no? Al final, si sufres más en la parte de búsqueda, probablemente la descripción que estés utilizando para tu podcast no sea la óptima. La parte de home tiene mucha presencia, obviamente, la notoriedad que hayas creado, pero sin duda la carátula, ¿no? Pero creo que no debería sorprendernos, porque al final como usuarios también funcionamos así, ¿no? Por hacer el símil con el vídeo o con la cartelera de cine sin ir más lejos, ¿cuántas veces no nos hemos visto nosotros en la situación de esta peli solo por esta foto ya me llama la atención, ¿no? Pues esto aplica igual a una portada de un libro, aplica igual a un podcast, ¿no? Yo creo que es algo a lo que dedicarle definitivamente algo de atención y reflexión antes de lanzarte a simplemente poner una foto, ¿no? Y no solo la foto del podcast, sino puedes ir más allá y tener fotos episódicas, ¿no? Y entender qué foto metes en, digo foto, pero puede ser ilustración, carátula al final, ¿no? En cada uno de los episodios. Sí, sí. Y no, quería añadir, en Spotify, en la familia de Spotify, tenemos una plataforma que se llama Chartable, que para conocer tu audiencia, para ver tus usuarios de dónde vienen, como fuentes de tráfico, y esta plataforma que es parte del paquete de Megaphone, pero podría ser súper interesante para conocer la audiencia de un podcast, de un podcaster, y ver también las actividades promocionales, cómo están funcionando. No sé si hay posts en Instagram, en TikTok, o si hay menciones en otros podcasts, que es la cosa que normalmente funciona mejor. Se puede ver con números cómo se están convirtiendo estas actividades en audiencia, en usuarios para vuestros podcasts. Sí, yo añadir que la gente nos dice que el principal motivo para escuchar un podcast es el boca a boca, es decir, que de alguna manera se viralice, que se sociabilice, ¿vale? Pero evidentemente todo contribuye la carátula, contribuye la difusión, contribuye la imagen, contribuye la propia plataforma, es decir, creo que es un mix de todo en el que todo ayuda.
En el caso de Storytel, evidentemente, como ha dicho Edu, suscribo todas sus palabras, pero además también hay otra variable que es la del narrador y volvemos a la importancia de las voces, ¿no? Hay gente que dice, no, yo tengo ya identificado que el narrador me gusta como lee y no me importa tanto el género de lo que me vaya a contar, me da igual que sea algo de crimen, de romántica o erótica, pero quiero que me lo cuente tal persona y eligen el narrador, pero por supuesto las portadas es lo primero que nos entra por la vista. Supongo que en vuestro caso, sobre todo, también tiráis mucho de la portada del propio libro que trasladáis. Claro, ya partimos de otro producto, por lo cual lo ideal siempre es contar para que se identifique, aunque a veces no puede ser, pero sí. Creo que nos queda un minuto para una última pregunta corta. Sí, es que estaba comprobando que ya no entraban muchas... Pues entonces mejor, porque en realidad nos quedan 47 segundos, así que mejor despedimos. Isabel, Maribel, Edu y Francesco, muchísimas gracias, y a vosotros, por supuesto, por las preguntas y por estar aquí. Gracias, Marta.